Carlos Villacorta y Luis Hernán Castañeda son dos autores peruanos con una obra y una trayectoria literaria importante y reconocida dentro de nuestras letras. En el caso de Carlos Villacorta, para nombrar sus tres últimas publicaciones, podemos recordar su poemario Materia Oscura, su novela Alicia, esto es el capitalismo, y su interesante libro de ensayos Poéticas de la ciudad, donde Carlos aborda la poesía de Juan Ramírez Ruiz, de Enrique Verástegui, de Jorge Pimentel y de Carmen Ollé. En el caso de Luis Hernán Castañeda, un novelista bastante reconocido, podemos mencionar sus últimas tres novelas, por ejemplo La fiesta del humo, Mi madre soñaba en inglés y la más reciente, El imperio de las mareas. Carlos y Luis Hernán tuvieron la gran idea, ellos que viven en los Estados Unidos, de coantologar este interesante libro, Cuentos de ida y vuelta, 17 narradores peruanos en los Estados Unidos, publicada por Editorial Peiza. Se trata de una antología de 17 autores peruanos nacidos a partir de 1970 y que viven o han vivido durante un tiempo significativo en los Estados Unidos. Justamente sobre la elaboración de este libro he conversado con Luis Hernán y con Carlos y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Primero que nada agradecerles por su tiempo y por conversar por un libro que se publicó, se presentó oficialmente en la Feria Internacional del Libro el año pasado, pero que igual sigue dando pie para conversaciones en torno a él. Bueno, para empezar quería un poco que me contaran ambos, en la medida de lo posible, cómo surgió la idea de elaborar este conjunto de relatos, digamos que tienen como principio que sean autores peruanos nacidos a partir del 70, ¿no? Digamos que ya se hace un sesgo un poco más preciso, y que vivan o hayan vivido durante un tiempo significativo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay varios casos que han ido pues a Estados Unidos a estudiar y luego a trabajar, ¿no? Y quizás creo que el caso más prolongado sea el de Daniel Alarcón, ¿no? Que fue ya muy pequeño. Pero digamos que la mayoría ha ido ya para, digamos, ya un poco mayor. Cuénteme un poquito cómo surge esa idea de cuentos de ida y de vuelta. A ver, ¿quién quiere empezar? Carlos, tú. Tocayo. Yo, bueno, ¿qué tal, Carlos? Un gusto conectarnos por acá, con Luis Hernán también. Bueno, el libro nace en el 2018, en una temporada que estuvimos, coincidimos Luis Hernán y yo en París, con otros amigos escritores peruanos que también viven ahí. Está, bueno, entre varios nombres está Félix Terrones, Luisa Cáceres, ¿no? Etcétera, y otros más que estaban por ahí. Y en esta visita que estuvimos, pues se presentaba un libro sobre peruanos en Francia, ¿no? O de peruanos, qué sé yo, que era una traducción de sus cuentos al francés también. Pensamos que sería una buena idea hacer el mismo libro, pero de peruanos en Estados Unidos, ya que hay una gran cantidad de peruanos escritores, no solamente de las nuevas jornadas, nuevas generaciones, sino de generaciones antiguas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, nos pusimos un poco las pilas para trabajar esto todo el 2018, el 2019, y lo que sí fue que, teniendo en cuenta que había una gran cantidad de escritores en Estados Unidos que viven, ¿no? Peruanos que radican acá, nos hubiera parecido un libro muy grueso, incluir a todo el mundo, ¿no? Porque hubiera sido ya como ya no solo una antología, sino más bien todo un libro que cubriría posiblemente más de 50 años, ¿no? Entonces tratamos de ponerle un límite y pensamos que el año 70 sería un buen año como indicador de ya toda una nueva generación, una nueva forma de escribir, gente que está más allá del boom y del post-boom y de incluso incluso quizás hasta después, digamos que el margen podría ser como Bolaño, como una línea divisoria
para toda una generación nueva, ¿no? Luis Hernán querrá ahí decir algo más. Sí, Carlos, gracias por esa explicación, así fue como ocurrió, ¿no? La conversación y la posibilidad de trabajar, y que fue además un proceso muy agradable contigo, con los autores, ¿no? Lo disfruté mucho. Carlos, en este caso Carlos Sotomayor, ¿no? Para contestar a tu pregunta sobre el origen de este libro, hay tres cuestiones que quisiera mencionar rápidamente para que no se me olviden. La primera es que, si bien había y hay muchas otras tal vez antologías, muestras de este tipo, con textos de autores que viven en Estados Unidos o en otras partes, como la que mencionó Carlos de Francia, me parece que lo que faltaba era que llegara un poco más a ciertos espacios dentro del país, dentro del Perú, dentro del mercado peruano, ¿no? Porque muchas veces son libros que se publican tal vez en Estados Unidos, que circulan por acá, lo cual no es ninguna crítica, por supuesto, ¿no? Pero lo que nosotros queríamos hacer es intentar crear un puente, ¿no? Un puente más franco entre que el libro llegara a los lectores peruanos, ¿no? Luego nos interrogamos qué era ser un autor peruano, ¿no? ¿Qué significa ser un escritor peruano realmente, ¿no? En sí, ¿no? Y nos dimos cuenta, dada la variedad de casos que existen, dada la variedad de autores, situaciones personales, gente que nació aquí, gente que nació allá, gente que se fue a una edad, gente que regresó, etcétera, dada esa variedad nos dimos cuenta que realmente ser un autor peruano tiene que ver con una cuestión afectiva, una cuestión literaria también, de buscar, trazar y crearse una identidad, ¿no? Entonces, por eso hay autores que en este libro, si bien han nacido en el Perú, en Estados Unidos, son considerados autores peruanos, como Alarcón, por ejemplo, ¿no? Y otros autores que, si bien han pasado, en el caso opuesto, ¿no? Si bien han pasado poco tiempo de su vida, digamos unos años en Estados Unidos, esa experiencia los ha marcado tanto que los podemos llamar autores peruanos ¿no? Esa ubicación es importante, ¿no? En Estados Unidos. Para terminar, el tema del tiempo, ¿no? Que mencionaba Carlos, mi coeditor, creo que la presencia de peruanos y latinoamericanos en Estados Unidos ha sido muy larga, es una historia muy larga, ¿no? Pero lo que ocurre hoy es que hay una gran concentración de escritores peruanos en actividad, que están además muy conectados entre sí, ¿no? Lo cual no quiere decir que, digamos, hablemos todos los días, ni nada por el estilo, sino que más bien tenemos una conciencia de formar parte de algo, ¿no? Y queríamos dar cuenta de eso en este libro. Uh-huh. Ahora mencionaste, Luis Hernán, este tema interesante de la territorialidad, ¿no? Que de alguna manera podría contraponerse con esa visión de literaturas nacionales, por ejemplo, ¿no? No sé, quisiera que me hablen un poquito más de eso, porque a mí me parece muy interesante esta mirada más amplia, digamos, ¿no? No localista, sino al contrario, incluso multicultural. De hecho, como tú decías, el hecho de vivir o pasar determinado tiempo en Estados Unidos va de alguna manera influenciar o de alguna manera ¿no? la mirada de cada uno, ¿no? Y eso finalmente se traslada a la escritura, ¿no? No sé si me podrían complementar un poquito sobre eso. Sí, tal vez salto yo y digo, nos parece que los autores que hemos incluido, los 17 autores que hemos incluido en este libro, juegan en diferentes contextos con diferentes identidades, ¿no? Son escritores peruanos en Estados Unidos, ¿no? En ciertos contextos, pero en otros pueden ser latinoamericanos, en otros pueden ser escritores, digamos, hispanos o hispánicos conectados con el mundo hispanohablante, en otros contextos pueden ser simplemente escritores, muchos de ellos limeños o peruanos a secas, ¿no? Entonces eso depende mucho de la recepción, depende mucho de cómo los autores se definan en diferentes situaciones, ¿no? Y por eso nos pareció interesante, ¿no? Este libro. La idea era dentro de esta variedad, tomar una foto que nos permitiera agarrarlos a todos juntos en un momento en el cual están compartiendo algo, ¿no? Y eso que están compartiendo es tal vez esta relación con la tradición peruana, ¿no? Con la tradición literaria peruana.
lo cual no les impide, por supuesto, trazar otras conexiones o trazar otros puentes o cambiar o transformarse o reinventarse, ¿no? En estos tiempos de la pandemia todo el mundo se reinventa, así que me parece algo pertinente, ¿no? Entonces lo peruano aparece como algo importante, como un factor de comunión para nosotros, no sé qué pensará Carlos, ¿no? Pero a la vez no es algo, no es una cárcel, no es algo totalmente, digamos, no es un determinismo, ¿no? El que queríamos buscar, sino más bien una situación cambiante, fluida, ¿no? Claro, un poco para seguir lo mismo que dijo Luis Hernán. La misma idea, ¿no? O sea, la identidad es algo más fluido que solamente decir que uno es peruano porque, bueno, le gusta el ceviche, porque lo hizo en Perú y cosas así, sino que buscar más bien que esa identidad peruana se abra a otros discursos, ¿no? O sea, es decir, a otra forma de escribir incluso. O sea, por ejemplo, está Marco Avilés que habla de su experiencia en Maine, el mismo Daniel Alarcón que es peruano, pero también es estadounidense. O sea, hay varios peruanos que creo yo que ya tienen nacionalidad de Estados Unidos por los años que viven aquí, por el trabajo, por lo que sea. Entonces ya tienen una doble nacionalidad. Entonces están como un pie en dos mundos, ¿no? Los cuentos casi todos están en español, pero creo que algunos meten palabras del inglés. Y no es como una cuestión forzada, sino más bien como parte de su lenguaje. Entonces, es algo que los peruanos mismos, los que viven en Perú, lo usan todos los días. Es decir, el inglés es parte del día a día. Está en toda la americanización del país, ¿no? Que viene ya desde los años 50. O sea, eso es algo, no es nada nuevo. Quizás como algo que me gustaría remarcar, además de lo que ha dicho Luis Hernán, es que también toda esta generación nueva es justo aquella generación que a partir de los finales de los 90 y en los 2000, propiamente dicho, vive el salto tecnológico. Es decir, vive ya el momento en que pasan de la máquina de escribir antigua que usaban muchos de los escritores hasta posiblemente los 90 a la computadora, ¿no? Y a la portátil. Y de la portátil saltan rápidamente pues al teléfono celular. Mario Beatín hablaba de que había escrito sus cuentos y novelas y qué sé yo en teléfonos. Creo que Ricardo Sumalabi era otro, etcétera. Entonces, son ya escritores que dan ese salto y que ahora es incluso más marcado con lo que está pasando con la epidemia del coronavirus. Pero quizás ese salto es importante remarcarlo porque creo que es un elemento que diferencia a esta generación de la generación, pienso no solamente de los 80, sino pienso del boom, incluso la generación más joven, ¿no? La gente que ya tiene, por ejemplo, utiliza los medios tecnológicos aún más, a un nivel aún más agudo o agudizado que nosotros, ¿no? Claro, eso que me dices de la tecnología me parece interesante porque pensaba yo, digamos, pensando en los escritores de generaciones anteriores y el tema de la identidad que muchas veces era conflictuado, digamos, para ellos en la medida de los tránsitos, digamos, ¿no? Por ejemplo, pienso, en un escritor como Augusto Higa, ¿no? Que tiene ascendencia japonesa y que de alguna manera aquí podía sentirse como un extranjero, de alguna manera, pero cuando va a Japón, siente exactamente lo mismo, que es un extranjero en Japón, ¿no? O pienso de repente en el mismo Alfredo Bryce, que, digamos, ha pasado muchos años de su vida en Europa. También cuando regresa a vivir al principio, sobre todo, me parece, cuando regresa a vivir al Perú, también siente una especie de outsider, digamos, ¿no? De extranjero, entre comillas, también, ¿no? ¿Crees que de alguna manera eso que mencionas de la tecnología, los nuevos escritores, digamos que ya la situación de la identidad ya no es tan conflictuada, sino más bien por el contrario, fluye más en el sentido de que viven en Estados Unidos, la relación con el Perú sigue fluida? Pues, No sé cómo. pues eso es importante. Yo creo que todavía existe el conflicto, pero creo que, por ejemplo, en Bryce, ¿no? Bryce, Ribeiro, Vargas Llosa, etcétera. El personaje es un peruano que está en un espacio diferente, o sea, Madrid, por ejemplo, ¿no? Sea como el Giga, que está de repente en Japón. Pero en el caso más contemporáneo, los escritores ya pueden poner ese personaje en un espacio extraño, pero no tiene que ser porque es peruano.
Entonces ya no es por, soy peruano y entonces no entiende esa cultura. No funciona así. Yo creo que eso es algo que está no solamente en los peruanos más actuales, sino también en toda una generación de escritores argentinos, mexicanos, chilenos, ¿no? Que su preocupación por lo nacional no pasa solamente porque el personaje principal es peruano o chileno o argentino, sino más bien por otras cosas, ¿no? Se comunican quizás más bien por el discurso, es decir, por el género, ya sea por el género terror, o el género fantástico, el género ciencia ficción. Más bien yo creo que me parece que esa es otra manera. No sé qué opina Luis Hernán. Sí, yo creo que, Carlos, ese cambio que tú mencionas, ese giro, es muy palpable en estos textos que hemos antologado, ¿no? Y lo vimos emerger a medida que leíamos más, a medida que contactábamos a los autores, vimos que había una serie de coincidencias muy interesantes, como esa en particular, ¿no? En cuanto a la fluidez o falta de fluidez, yo creo que si bien es cierto que hay una mayor facilidad, tal vez, y hay un menor apego a ese terruño, ¿no? Como decía Carlos, yo creo que a la vez hay una extrañeza, ¿no? Creo que la palabra extrañeza es precisa en este caso. Una extrañeza doble, un poco como mencionaba con Iga y Bryce, Carlos al principio, ¿no? Que se mantiene y que tal vez tenga que ver con el hecho mismo de lo literario, ¿no? No sentirse en casa a la vez en ningún lugar o en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Lo vemos en los cuentos que hemos antologado, ¿no? Hay la visión de Estados Unidos, por ejemplo, es una visión con Bolaño, ¿no? Después de Bolaño bastante, pues, totalmente desengañada, digámoslo así, ¿no? Y los personajes, tanto los personajes como los autores, se sienten en casa y a la vez hay algo que les dice, no, esta no es mi casa, ¿no? Y al mismo tiempo el Perú es y no es, ¿no? El Perú en un sentido, en todos los sentidos ha cambiado, ¿no? No es el mismo que era, para bien o para mal, y ese regreso es imposible, ¿no? Se ven cuentos como, por ejemplo, el de Alexis Iparraguirre, ¿no? Es un cuento del regreso, o sobre el regreso, ¿no? El regreso siempre te depara sorpresas, ¿no? Y cambios, ¿no? Esa doble extrañeza, por decirlo de alguna manera, me parece presente en todos los cuentos de alguna u otra manera, sin quitar el hecho de que, por supuesto, a ver, ¿cómo decirlo? ¿No? El hecho de ser peruano en el extranjero ya no parece algo extraordinario o algo que marca definitivamente o esencialmente al personaje, ¿no? Hay muchos más factores, ¿no? Uh-huh. Ahora, mencionaban ustedes que, claro, digamos, al momento de encarar la antología, se dieron cuenta pues que había un montón de escritores peruanos afincados en Estados Unidos o que habían pasado por Estados Unidos. Y entonces, claro, deciden segmentar un poco el asunto a los peruanos nacidos en 1970, ¿no? Mi pregunta iba si de alguna manera han notado que la mirada, digamos, de estos autores ha cambiado en algo la mirada que tenía, digamos, no sé, autores como, por ejemplo, González Viaña, que lleva muchos años también en Estados Unidos y que obviamente es una generación, o varias generaciones anteriores. ¿Ha cambiado en algo la mirada, la percepción que tiene, digamos, el autor frente a ese país? No sé, pienso de repente que, creo que lo mencionan en el prólogo, la idea, por ejemplo, esta del sueño americano, que evidentemente pues a estas alturas ya es inconcebible, ¿verdad? Es decir, ¿hay cambio en esa mirada? Sí, ¿no? O sea, sí hay un cambio, creo que primero que no sé exactamente el caso de Gonzalo Villaña, o sea, no recuerdo bien cómo llega él a Estados Unidos, no lo recuerdo, quizás Luis Hernán lo recuerde, pero casi todos los escritores que están en la antología nuestra son académicos, casi todos, o están relacionados a la academia, o trabajan en la academia, es decir, en instituciones, universidades de prestigio en Estados Unidos. Entonces, eso ya marca, hay una diferencia entre estos escritores y otros latinos escritores viviendo que han nacido en Estados Unidos. Porque ya los pone en otro espacio, digamos, en la parte académica y cultural
de las Ivy Leagues, de las universidades de Estados Unidos, y que muchos de ellos trabajan y viven con las precariedades que del caso que no son las mismas que alguien que viene a trabajar como ilegal o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso ya es un cambio. Es decir, que están un poquito más protegidos dentro de la esfera cultural de Estados Unidos. Todos hablan inglés, ¿no? O sea, eso también es otro elemento. Entonces, se puede mover en dos idiomas con relativa, no decir facilidad, pero con bastante más fluidez que otros. Y quizás en cuestión de la mirada, pues a partir del 2000, o sea, a partir de la caída de las torres, definitivamente, pues cualquier, no solamente peruano que llega a Estados Unidos, sino cualquier persona que se relaciona con Estados Unidos, tiene ese elemento como referencia más inmediata. De hecho, el próximo año se cumplen 20 años de esto y creo que quizás el cuento que habla de ese punto es el de Mario Michelena, que habla de la caída de las torres como un imagen clara de lo que significa participar de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya ser parte de su caída, si quieres, ¿no? O sea, digamos, de varios cuentos tienen esa digamos, mirada de la crisis del país, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, en el cuento que yo puse, habla un poco también de cómo van encarcelando a los inmigrantes, ¿no? Entonces es algo o sea, es cada vez más palpable, que no se puede, sería muy ingenuo que los escritores dijeran que este país es 100% positivo, que solo el sueño americano sigue siendo el sueño de hace 50 años, ¿no? O sea, no sé si los escritores más antiguos tendrían una visión más positiva, pero creo que sí. O sea, en general es mi impresión. No sé si Luis Hernán, ¿tú qué opinas, Luis Hernán? No, estoy de acuerdo contigo, Carlos, en cuanto a ver, yo creo que en cuanto a la mirada, hay dos cosas, la mirada del Perú y la mirada frente a Estados Unidos. En cuanto a la mirada frente a Estados Unidos, creo que, claro, hay una conciencia muy marcada en estos autores de estar en un lugar que si bien es un lugar que aún quiere presentarse como poderoso, rico, un lugar, un país líder en el mundo, etcétera, somos todos muy conscientes de que eso no es así y de que vivimos en un lugar donde incluso es posible, no es posible, es totalmente real que sentir compasión por lo que le está pasando a este país, ¿no? Estamos pasando por una situación terrible. El Perú, no niego que el Perú también, por supuesto, ¿no? Y seguramente mucho más terrible por allá. Pero acá la cosa está desmoronándose, ¿no? Mientras con nosotros adentro lo estamos viviendo y lo estamos viendo, y entonces la visión, cualquier tipo de visión idealizada no tiene lugar. Y también cualquier tipo de visión demonizada del país, podemos demonizar a ciertos líderes, podemos demonizar a ciertos partidos, ciertos intereses, pero la población, ¿no? Creo que la gente real que está sufriendo esa pandemia la vemos de otra manera. Eso es un cambio, ¿no? Luego, frente al Perú, creo que también hay una visión menos monolítica del Perú en esos autores. Son autores que ya tampoco se creen el mito del Perú, el mito nacional del Perú como una nación, ¿no? Criolla, una nación que va hacia la modernidad, no, nada que ver, ¿no? Creo que más bien los autores, muchos de ellos son activistas en diferentes campos, ¿no? Pienso en Marco Avilés, ¿no? que están trabajando con temas como las lenguas originarias, el quechua, en fin, o sea, la visión es mucho más, digamos, crítica por un lado y a la vez comprometida con ciertos temas concretos, ¿no? Me parece. Luego, eso no quita que la gran mayoría de los autores, por ejemplo, son limeños, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Que nosotros éramos muy conscientes a la hora de hacer la antología. Queríamos diversificarla, queríamos hacerla lo más inclusiva posible. Y a la vez nos dimos cuenta a la hora de contemplar el universo de los cuentos y los autores, que realmente la realidad del centralismo se reproduce también acá, ¿no? Y la gran parte de los autores, no todos, por supuesto, provienen de la capital, ¿no? Ahora, para pasar a otro plano, más, menos lúgubre. Lo interesante de la antología también es el hecho de que los autores, pues, digamos, tienen cada uno su propia estética, temática, estilística, a diferencia quizás de generaciones anteriores donde habían más como líneas, digamos, ¿no? Acá
de hecho, incluso incluyen ustedes 2 crónicas, ¿no? Si la memoria no me falla, de Daniel Alarcón y de Avilés, ¿no? Cuéntenme un poquito cómo ha sido esa experiencia de ver esta amplitud de gamas estilísticas, de propuestas. Hay, digamos, más realistas. El cuento de mi tocayo es medio de ciencia ficción, ¿verdad? Eh, pero igual está el tema, por ejemplo, social, el tema de los inmigrantes, ¿verdad? Cuéntenme un poquito sobre eso. Me salen ahí. Sí. Por ejemplo, el cuento de Claudio Salazar, ¿no? Yo creo que es un cuento que mezcla lo kafkiano, lo fantástico, lo abstracto, ¿no? Y a la vez la realidad cotidiana de la migración en Estados Unidos y en Nueva York, en ese caso, ¿no? El cuento de Carlos Villacorta también, ¿no? Tiene esa dosis de realidad, ¿no? Y el de Jennifer Thorndike también. Entonces, yo creo que lo que nos dimos cuenta fue que había que reconocer que de alguna manera, perdón, la presión de la realidad que los autores viven y observan, sobre todo, influía mucho en el género cuento, ¿no? Los autores necesitaban muchas veces, conjeturo yo, ¿no? Conjeturamos nosotros, saltar hacia la crónica, poner un pie en la crónica para dar cuenta de las cosas, o aunque la palabra está tan vilipendiada, ¿no? En la autoficción, ¿no? Entre comillas, también para digamos, autoficcionalizarse, ¿no? Autopresentarse en este mundo, pero en todo caso, la realidad del lugar tenía un peso y un efecto en el género elegido, ¿no? Entonces, incluso, para volver a Claudia, incluso en el cuento de Claudia, donde lo fantástico está presente, la realidad no deja de infiltrarse de maneras decisivas, ¿no? Incluso, bueno, no es nada elegante, pero lo voy a hacer igual en mi propio texto, en mi texto incluido, yo hago un cuento fragmentario, ¿no? Un cuento que no es realmente un cuento, sino un conjunto de 4 estampas que en su estructura fragmentaria, en su estructura tan, un poco, digamos, entrecortada, quería reflejar esa realidad a veces tan esquizofrénica que vivimos por acá, ¿no? Sí, para agregar a lo que ha dicho Luis Hernán, también que cuando hicimos la convocatoria, no pedimos, o sea, necesariamente que el cuento sea sobre Estados Unidos y sobre Perú, ¿no? Sino dimos mucha libertad a que los escritores escriban algo que a ellos les parezca bueno, que básicamente pedimos inéditos, no fue siempre el caso, pero y o sea, tratar de buscar una diversificación, no solamente que sea el texto, peruanos en Estados Unidos y que escriban sobre Estados Unidos, no, sino que tratar de buscar más bien justamente eso, diferentes líneas de escritura, porque creemos que la literatura peruana ya no está, como bien ha dicho Luis Hernán, anclada en el 70 o incluso en el 80, sino más bien diversifica. Y eso es una cosa que se nota más a partir de los años 90, ¿no? Es decir, genera una generación nueva que busca otra forma de escritura, tiene otros autores como referentes, a pesar de que el boom sigue siendo, y otros escritores del boom podrán ser un referente, digamos, básico, buscan otras líneas de escritura. La ciencia ficción es uno, ¿no? Pero hay otras, ¿no? La carta, la de Claudia justamente es una mezcla de metaficción con otras cosas más, ¿no? Entonces, y así, yo creo que eso creemos también que invita al lector peruano y al lector no peruano a encontrar a estos autores sus propios, diferentes lecturas que les permiten ahí acercarse a otros peruanos nuevos, ¿no? Y también, perdón, Carlos, para comentar una cosita nada más esa pregunta rápidamente, tiene que ver con el tema de lo latino, ¿no? Y cómo lo peruano entra en contacto con otros universos, ¿no? Y el mundo de los autores latinos es muy amplio y va mucho más allá de naciones concretas, ¿no? Pienso en el caso de Osvaldo Estrada, por ejemplo, cuyo cuento dialoga con esa tradición de migración, de frontera, ¿no? Que va mucho más allá del Perú, ¿no? Sin dejarlo de lado, por supuesto. Uh-huh. Para ir terminando esta charla, que podría durar horas, y justamente mencionando a Estrada, quería preguntarles o comentarles algo que a mí siempre me llama la atención de las antologías. A mí
una de las cosas por las que me agrada leer antologías, esas selecciones de relatos de autores, es porque descubro autores nuevos, porque siempre hay autores que de repente uno no los tenía mapeados y de repente a partir de una antología uno comienza a indagar más y en mi caso, por ejemplo, a conseguirme por ahí sus libros anteriores o estar pendiente de algún libro nuevo. En el caso de ustedes, bueno, por ejemplo, Estrada es un autor que le voy a seguir la pista, al igual que algunos otros más, que no tenías mapeados. ¿Hay algunos autores que ustedes no los ubicaban y que ha sido un descubrimiento en este trabajo de búsqueda? Bueno, Osvaldo es uno, sí, sin duda, porque Osvaldo recién está publicando cuentos, o sea, de hecho ha ganado un premio, si no me equivoco, ahorita con un libro nuevo de cuentos, pero tiene otro libro de cuentos que está muy bien, Luces de Emergencia. Ahí se me viene Luciana, mientras que pienso en otro. No, había autores, yo creo que por lo menos, aunque sea de nombre, por Facebook, los conocía más o menos a todos, pero había autores que yo quería leer más, ¿no? Quería conocer más. El caso de Mario Michelena, por ejemplo, que publicó un libro en el Perú creo que con Estruendo Mudo hace unos años, ¿no? Y me llamó mucho la atención su libro y yo quería conocerlo más, ¿no? El caso de Rocío Uchofen, por ejemplo, ¿no? También quería indagar más, ¿no? Pedro Medina también, que es un autor que tiene mucha fuerza acá en Estados Unidos, ¿no? Y son autores que, como bien dice Carlos, muchas veces en el Perú no es que no sean conocidos, ¿no? Sino que hay diferentes grados de conexión con lo que pasa acá y lo que pasa allá, ¿no? Entonces, esta antología intenta hacer eso, intenta hacer una forma de nivelar un poco la cancha para que todos aparezcan y todos puedan tener una voz, ¿no? Y ser conocidos por sus compatriotas, ¿no? Porque todos ellos se reclaman como peruanos finalmente de una u otra manera. Claro, solamente para agregar a eso, decir que finalmente la antología es una apuesta por todos los escritores que están ahí, ¿no? Es decir, no solamente a los que ya todo el mundo conoce, que pues, hay varios ahí que tienen un renombre porque tienen una trayectoria, están publicados en español, en inglés, en otros países, pero también por aquellos que son un poco menos conocidos o que están empezando o que ya tienen tiempo pero no los conocen mucho justamente por la distancia. Y eso nos permite a nosotros también conocer a los compatriotas que están por acá y que están haciendo, ¿no? Es decir, creo que eso es una retroalimentación también para nuestra propia escritura.